Tenemos nuestros genes, son idénticos en todas nuestras células. En unas células van a estar prendidos, en otras células no. Por ejemplo, el hecho de que alguien tenga el pelo rizado, ¿no? Está escrito en sus genes. Pero eso solamente se va a ver dentro de los genes que pues llegan hacia los folículos del cabello. Eso no lo vamos a ver en las manos, no lo vamos a ver en otras partes, ¿no? Okay. Pero los genes, al final, es este manual, es un instructivo donde está escrita toda nuestra información de nuestra estructura, de qué color es nuestro cabello, nuestros ojos, de cómo se va a comportar nuestro cuerpo a lo largo de la vida, en cuanto a salud, en cuanto a enfermedad. Entonces ya está todo escrito. ¿Okay? La teoría de la genética es que todas las enfermedades que podemos llegar a padecer ya están escritas en los genes mientras no sean infecciosas. ¿Okay? Pero todo lo demás ahí está. Y la cuestión es, ¿las vamos a presentar todas o no voy a presentar ninguna enfermedad? Y esa es como la gran pregunta y es donde tenemos que empezar a actuar nosotros, que eso pues desprende ahora otra serie de instrucciones en nuestro cuerpo, que esa es la parte de la epigenética. De la epigenética, ¿verdad? Ahora platícanos un poquito qué es la epigenética, qué diferencia tiene en cuanto a la genética. En cuanto a la genética. Entonces, la genética está escrita con tinta indeleble, o sea, no la podemos cambiar. Los genes que te tocaron y ya está, fue completamente al azar. Los genes que tú le pasas a la siguiente generación también lo haces completamente al azar, tú no puedes tener una decisión sobre ello. Y la epigenética es una serie de instrucciones que está sobre los genes, viene del nombre, ¿no? Epi, sobre, genética, genes. Y hay diferentes formas de epigenética, de instrucciones. La más conocida se llama metilación. Y la metilación es como si le pusieras un candadito a genes de riesgo. Al final, todo nuestro ADN está diseñado para poder sobrevivir. Entonces, nacemos con esos genes, pues con estos candaditos, y la cuestión es pues mantener esos candados, o sea, esa epigenética lo más intacta posible, justo para que las enfermedades entonces no se vayan a presentar en algún momento. Claro, y es ahí donde nosotros, como dijiste, en la genética, pues ya ni modo, no podemos hacer nada, no podemos cambiarnos ni la nariz. Exacto, el color. Bueno, a lo mejor con algunas cosas estéticas, pero nuestros hijos saldrán y o sea, como tú dices, que nosotros les compartiremos la genética y así. Pero entonces ahí el secreto para mí está en la epigenética. Ahí es donde vamos a ir viendo ¿qué es lo que pasa con esos candaditos? O sea, ¿dónde nosotros tenemos la capacidad de decir, ok, lo abro y lo cierro, cómo se abren, cómo se cierran? Es lo que vamos a ir viendo para que ustedes puedan tener las herramientas de decir, oye, pues ¿sabes qué? Yo no quiero abrir ese candadito, ¿verdad? O sea, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Exacto. Y esa es la forma en la que nos comunicamos con nuestros genes. Hay diferentes formas de comunicación. La más efectiva hasta el momento, una de las más efectivas es la alimentación, que de ahí desprende la rama que yo estudié, que es la genómica nutricional. La genómica nutricional se divide en dos, la nutrigenética y la nutrigenómica. Son distintas, pero las dos las hago. Nutrigenética es, yo te hago un examen de genética, leo tus genes, conozco las variantes que tienes, que son quizá diferentes a las mías, y sé que con esa variante genética, para que la enfermedad que está ahí escrita no se vaya a presentar, tú necesitas cierta dosis de, ponle el nombre del suplemento que quieras, omega, magnesio, vitamina D, quercetina, etcétera, ¿no? Entonces, yo con eso te puedo decir, ¿sabes qué, Cindy? Tú tienes estos riesgos. ¿Se van a presentar? Ojalá que no. La idea es ir un paso adelante, que tu genética no vaya a ser una condena. Pero sé que para que no los presentes, la forma de ponerle este candadito y mantenerlo cerrado es por medio de este suplemento en esta dosis o esta serie de alimentos, o a lo mejor si ya nos vamos a otras formas de comunicarnos con nuestro cuerpo, ejercicio, manejo de estrés, etc. Esa es la nutrigenética, te hago un estudio, leo tus genes, entonces sé cómo actuar con los genes en específico. O sea, ¿qué darles para que no se abra ese candadito o para mantenerlos controlados, cerrados? Y la nutrigenómica, que es mi otra área de expertise, esta lo que hace es que investiga dentro de los alimentos, o sea, no investiga a la persona, investiga los alimentos.
Investiga los componentes que tienen los alimentos, que se llaman componentes bioactivos, y son compuestos que no nada más te van a nutrir, o sea, no nada más te van a dar energía o te van a hacer sentir saciado, sino van a tener un efecto sobre los genes. Entonces, hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, el zinc puede ser un componente bioactivo, además de ser un mineral, y lo que hace es que va y actúa sobre el sistema inmunológico. Entonces, si tenemos un paciente que a lo mejor tiene ciertas deficiencias en su sistema inmune o que ya tiene una enfermedad autoinmune o a lo mejor tiene riesgos por cuestión de familia, buscamos todos aquellos alimentos que sean más altos en zinc y se los damos al paciente. Hoy un paciente con alguna enfermedad inflamatoria, entonces buscamos todos aquellos componentes dentro de alimentos que sean muy altos en compuestos antiinflamatorios y le decimos al paciente, ok, existen, voy a inventarte un número, 50 tipos de frutas. Para ti las más convenientes son estas 6 frutas. Intenta basarte en ellos. No que las demás sean malas, te van a dar tu proceso de nutrición, te van a hacer sentir lleno y todo, pero estas, además, van a actuar sobre tus genes. Esa es la diferencia entre la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenómica se basa en el alimento y es como muy general. Oye, sé que tienes riesgo de una enfermedad autoinmune, inflamatoria, metabólica. Ok, estos son tus alimentos. Podemos hacer las dos juntas, que justo es lo que yo hago dentro de mi consulta. Yo leo los genes y entonces ya con eso te doy la serie de alimentos y suplementos que van a actuar sobre esos genes en específico. Y esa es la diferencia entre todas estas palabras, ¿no? Genética, epigenética, nutrigenética, nutrigenómica. Leo los genes, quiero cerrar candaditos. Eso es genética, epigenética. ¿Cómo? Por medio de cosas muy específicas, nutrigenética, con todos los alimentos, nutrigenómica. Claro, o sea, entonces la nutrigenómica es más que todo de la alimentación, Ajá. todo lo que comemos diariamente, todo lo que consumimos, desde que si te levantas tomas café, porque hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo con una tacita de café tengo, yo necesito tomarme tantas, también me imagino que también puede estar relacionado con eso, ¿no? Exacto, y sí, hay genes, o sea, hay genes para todo. Digo, tenemos un manual muy escrito en nuestro cuerpo y ese manual es el que le dice a nuestro cuerpo cómo tiene que reaccionar con el ambiente. Entonces a veces pensamos que la genética solamente es justo esto, ¿no? El color de ojos, el color de piel, la estatura. No, la genética te dice cómo manejas el estrés, qué tanto riesgo puedes llegar a tener a ciertos padecimientos, incluso psiquiátricos, cómo es tu tipo de músculo, si es un músculo más de fuerza, si es más de resistencia, cómo reaccionas al café, si hay fármacos que te van, que no te van, etcétera. O sea, sí tenemos un manual y ese manual le dice al cuerpo cómo reaccionar ante todo lo externo. Claro, y entonces ahí entra lo que tengo aquí, la farmacogenética, que ahí sería más dentro de los medicamentos también. Exacto. O sea, entonces estamos como que en alimentos, en ingredientes específicos o suplementos y también en los medicamentos. Exacto. Entonces ahí me imagino que es, oye, yo me estoy imaginando que es como que lo que todo médico debiera tener, porque así ya tienes ese manual y sabes, ok, la persona ya está presentando esto, bueno, pues cómo le doy cierto tratamiento que tenga una mayor efectividad y el paciente se recupere mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, y en los medicamentos, también, por ejemplo, puede haber algún medicamento que a una persona por su tipo de gen le sea más efectivo que otro. Exacto. Al final digo, lo que sí hay que saber siempre es que todos los fármacos que están en el mercado están comprobados en la mayor parte de la población. O sea, es parte de todos los protocolos para que un fármaco salga a la venta, ¿no? Tiene que comprobarse entre un 95 y un 99% de la población que sí les va. Sin embargo, pues tenemos miles de genes nosotros y son miles de enzimas las que van a interactuar con los fármacos. Entonces es posible, y a todos nos va a pasar, que en algún fármaco no vas a caer dentro de ese 95-99%. O sea, vas a ser ese pequeño porcentaje de la población al que no le jaló, pero no por ti iban a parar el dar un tratamiento para otras personas, ¿verdad? Conocer esto, entonces, pues justo nos permite saber qué fármacos sí me van a caer bien y cuáles no me van a traer un efecto secundario. Es una herramienta muy buena, es una herramienta que los doctores cada vez comienzan a utilizar más, en la que también creo que cada vez confían más porque cada vez hay más información, ya lo ven en sus congresos, ya están viendo los efectos que hay en sus pacientes.